Buenas noches y bienvenidos a la segunda temporada de La Ciencia de la Mente, tu analgésico para la vida moderna. Estamos muy felices y agradecidos de estar aquí con todos ustedes una vez más, compartiendo nuestro espacio de aprendizaje y entretenimiento. En este primer episodio tenemos el placer de conversar con el doctor José Francisco Vallejo Saldarriaga, un prestigioso psicólogo y docente universitario que nos revelará sus hallazgos sobre el estrés, la ansiedad y la depresión. También nos hablará de su trabajo con el eneagrama y la violencia de género, además de compartir algunos aspectos de su vida personal. ¿Están listos para disfrutar y relajarse al mismo tiempo? Doctor Vallejos, es un gusto contar con su presencia y su conocimiento. ¿Cómo le va? Bien, bien amigos, bien radio oyentes, eh, me da muchísimo gusto compartir los minutos que siguen con ustedes y con su audiencia. Muy amables por la invitación y bueno, vamos a compartir los temas que se hayan determinado. Genial, una introducción muy breve acá a nuestros presentadores de lujo. Ángel García, Muy buenas noches, amigos, amigues, amigas. Patrick Mesa Buenas noches con todos, espero que se encuentren muy bien allá en sus hogares. y quien les habla, Luis Viloria, la noche de hoy. Vamos a comenzar con nuestro distinguidísimo Ángel que tengo anotado que abres acá, Ángel. Oh, Patrick. Abre Patrick. Doctor, buenas noches. Y ya como nos han presentado, quisiéramos centrarnos en primer lugar con una de sus investigaciones sobre el eneagrama, las tipologías del eneagrama y la personalidad saludable ante el estrés psicosocial. Quisiéramos saber, en este caso, cuáles fueron los principales resultados que encontró con su equipo en cuanto a la relación entre los diferentes tipos de personalidad y la forma en que se enfrentan al estrés. Claro, esa pregunta es una cuestión bastante antigua en la ciencia de la salud, en la salud en general, en los sistemas de protección de la salud, y siempre se sospechó durante casi cientos de años que lo que llamamos personalidad como la manera de ser particular, típica, como esa manera que influye a su vez en los estilos de vida y directamente con la salud. De ese punto de vista, entonces, las investigaciones se han orientado a tratar de confirmar, y para ello hay cientos de estudios que con diferentes instrumentos se ha tratado de confirmar esa hipótesis, esa aseveración, ese supuesto de que la personalidad también tenía que ver con el comportamiento saludable o el comportamiento en la enfermedad. Claro. Uno de los instrumentos de los cientos que tiene la psicología en el mundo es el eneagrama, y que trata de medir precisamente determinadas características de ese comportamiento, de esas experiencias, de esas percepciones que la ciencia la ha denominado, y aún hay dudas todavía, la ha denominado la personalidad. Y la mayoría de los estudios concluyen que hay características de la personalidad que conducen a la conducta saludable, a la salud. Y uno de ellos muy fuerte, es el optimismo. Wow. Entonces, una persona optimista tiene un porcentaje importante, superior al 50%, de tener conductas saludables. Esto también quiere decir que no solamente será alegre, afectuoso, intercambiará relaciones con sus pares, con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos,
de manera siempre óptima, positiva, sino también que se acompañará de conductas saludables. Esto es, en un ejemplo, si dijéramos que una persona es optimista, a su vez no acepta conductas que pongan en riesgo su salud. Por ejemplo, si es optimista y le plantean consumir alcohol y otras drogas, entonces él se opondrá y dirá cálidamente, incluso, podríamos decir popularmente, educadamente, él se opondrá a consumir esas sustancias y será enfático, porque el concepto de optimismo es que tú hagas las cosas bien también y que no hagas daño a otro, ni te hagas daño a ti mismo. Entonces, esa es una conducta que está demostrada en esa investigación como una de las potencialidades, una de las importantes potencialidades. Y otra característica de la personalidad es la capacidad del individuo de relacionarse también socialmente con personas que a su vez son saludables. Es decir, sabe elegir a sus amigos, sabe elegir a sus conocidos. Entonces, discrimina correctamente. Y eso, por cierto, va a hacer que en el tiempo, en el mediano y largo plazo, veamos que esa persona tiene mayor cantidad de años de vida comparado con la persona que no es optimista, comparado con la persona que no elige sus amigos, no los discrimina, no los selecciona de manera educada, correcta, afectuosa también, digamos, ¿no? Entonces, ese hallazgo nos debe conllevar no necesariamente a fórmulas, procedimientos, metodologías denominadas psicoterapéuticas, que cuando eso se emplea y se utiliza, es para cuando se señala que la personalidad o la conducta en general está enferma. Más bien, en el entendido que la psicología en los últimos años se ha abocado a la conducta, a promover la conducta saludable, entonces, ¿quién debe promover la conducta saludable? En primer lugar, todo el mundo, desde las familias más conservadoras, las familias democráticas, las familias autoritarias, reconocen el papel de la familia. Entonces, el primer actor fundamental para poner las bases de la conducta saludable, por supuesto que es la familia, especialmente relacionado con otro hallazgo mundial que ya tiene como 50, 80 años, de que el desarrollo del ser humano se garantiza en la primera infancia. Y la primera infancia, dijeron los franceses, está entre antes del nacimiento y en los 6 años, especialmente entre los 0 y los 3 años. Entonces, todas las sociedades del mundo deberían tomar mucha atención. Todos los estados y los gobiernos deberían tomar mucha atención, que en este periodo está la vacuna social, está la vacuna del ser humano y está la vacuna real, biológica, para proteger a una persona que necesitamos que viva correctamente durante aproximadamente entre 70 a 90 años en el Perú. Entonces, estos hallazgos que devienen de una idea, de un enfoque, de un modelo de optimismo o positivismo, digamos mejor, más preciso, o positivismo, es que nos debe llevar a una conducta saludable. Y eso me va a permitir a su vez a mí señalar que si no llevo la conducta correcta, entonces ingresaré en 2 procesos colaterales: la ansiedad, la angustia, la depresión, la ideación suicida y también los intentos suicidas que existen por miles en el mundo y que en el periodo de la pandemia aumentó sideralmente.
Eso es lo que puedo comentar hasta este momento. Yo supongo que ustedes quieren replicarme y con muchísimo gusto los voy a escuchar. Muy interesante su respuesta, doctor, y nos permite ampliar la perspectiva que tenemos sobre la relación entre la personalidad y las conductas perjudiciales y de autocuidado que puede tener la persona, así como la influencia que va teniendo a largo plazo. Y también enfocarnos en el agente de la familia, que es uno de los agentes, digamos, el más importante que hay que trabajar, ¿no? Entonces, Y el segundo es la escuela. El segundo es la escuela. Y entre los dos dan el 75% de garantía. wow, es bastante, sinceramente. Bastante, por supuesto. Entonces ahí hay que invertir. Maravilloso, doctor. Me gustaría hacer un breve inciso porque, como sabrá, estamos un poco limitados en cuanto al tiempo de nuestro programa, pero ha dado usted en el clavo al mencionar el punto específico de la importancia de la familia. ¿Sabe? Hay ciertas corrientes contemporáneas que al parecer van en contra de la familia como estructura, como tal, en contra de la familia. Sí, lo he escuchado incluso en entrevistas. Rápidamente, ¿qué opina usted al respecto? Bien. Primero, que tenemos que decir que tenemos que respetar todas las opiniones. Y conversarlas significa, lo que yo estoy diciendo, que significa debatirlas. De las 300 y tantas sociedades, culturas y sociedades en el mundo, casi todas privilegian la familia. Casi todas privilegian la familia. Entonces, eso quiere decir que la familia es importante. Pero algunos podrían decir, señor, veamos los resultados. ¿Cómo está la familia actualmente? Está muy bien. Tiene sus dificultades. Históricamente las tuvo peor, ¿no? Las tuvo peor. Ahora estamos en un momento, evidentemente, históricamente crítico, pero de las proximidades al mundo latinoamericano, lo que ha salvado a América es la familia. Por la solidez con la que se establecen las relaciones dentro de la familia. Pero creo que sí, la crítica puede ser aceptada en términos de su rigidez. Ese tipo de familia tiene una rigidez psicológica, tiene una rigidez social, tiene una rigidez relacional. Solo algunos se relacionan, lo cual quiere decir que podríamos poner en tela de juicio las relaciones con los otros. Son núcleos familiares, sociales, comunitarios muy fuertes. Entonces, y también hay una rigidez moral que se ve en el tema sexual. Y esa rigidez viene de vertientes incluso religiosas, de vertientes culturales, de vertientes morales, y que en el tema sexual lo vemos en el machismo, ¿no? Y también hay de 300 y tantas sociedades culturas en el mundo, posiblemente son muchísimo más, la mayoría de ellas son machistas, sean asiáticas, sean europeas, sean americanas, sean latinoamericanas, sudamericanas, africanas, son machistas. Y solo un 15% no lo es, o es más relajado esa relación por el tema de lo sexual, de lo sexual, de la conducta sexual, de la educación sexual, del desarrollo del ser humano. Entonces yo creo que es aceptable la crítica. También hay otra característica que establecen ese tipo de familias: el hecho de no promover hasta el nivel mucho mayor que debería hacerlo, la autonomía de sus miembros. O sea, hay una rigidez que tiene que ver con que si nos fallas, nosotros también fallamos. Si nos fallas,
falla nuestro prestigio como familia. Si nos fallas, afectas a nuestra familia. Eso le llamo yo rigidez y evidentemente no promueve la autonomía y tampoco la responsabilidad. Si tú no promueves la autonomía, tampoco promueve la responsabilidad. No vas a hacer que él asuma sus responsabilidades de sus actos. Sean estos para bien, para el bienestar, sean estos que conduzcan a una conducta negativa. Entonces, yo ahí aprecio que la moral, que es una moral desde el punto de vista general, rígido, desde el punto de vista cristiano, muchísimo más, históricamente, en los mundos en donde ese tipo de moral se asentó, estaba cargada de culpa. Nosotros los latinos somos muy culpógenos. Es decir, de todo tenemos la culpa. No, tenemos responsabilidades. Pero como la culpa se nos introdujo en el cerebro medio, entonces no la podemos borrar. Pero a su vez, ¿qué origina la culpa? Vergüenza. ¿Qué origina la culpa? Pesar. ¿Qué origina la culpa? Una percepción de derrotado, afectado, etc. Y eso tenemos que superarlo. Tenemos responsabilidades, no tenemos la culpa. Y ese es un aspecto que sí hay que removerlo de este tipo de familias, porque afecta sustancialmente a la persona desde el punto de vista de sus estructuras afectivas, sentimentales, emocionales y mentales, estrictamente hablando. Muy interesante. Sí, bueno, la culpa lo he podido presenciar, lo he podido observar de manera personal en muchos aspectos y en muchas personas, de mi entorno cercano y de mi entorno lejano. También me interesa mucho y me llama mucho la atención el tema de la rigidez, ¿no? Que hasta cierto punto me parece muy ligado a lo que es este término llamado flexibilidad o inflexibilidad psicológica, ¿no? Mm. Claro, es algo muy, muy interesante. Y bueno, la parte del optimismo, todas estas partes del eneagrama justamente son las que definen diferentes tipos de personalidad, ¿no? Que claro, ya hemos visto a lo largo de la historia, del estudio del eneagrama como tal, diferentes autores que han definido diferentes triadas, ¿no? Dentro del eneagrama como tal, ¿no? La triada clásica, la triada armónica, la triada jornidiana incluso, ¿no? Y todas tienen un valor psicométrico, un valor metodológico, ¿no? Ujú. Ah, claro, también. Hay la tríada luminosa también, que es un tema de estudio actual. Parten muchos tipos de triadas dentro del eneagrama como tal, o desde las diferentes configuraciones de personalidad que tal vez incluso no están dentro del eneagrama como tal. En ese sentido, profesor, me gustaría preguntarle, ya yéndonos de nuevo, cerrando un poco los paréntesis de todo lo que hemos conversado, me gustaría preguntarle, retornando a la discusión del artículo del eneagrama que estamos discutiendo ahora, que dicho sea de paso, a todos nuestros oyentes vamos a dejarles los enlaces de lectura de este artículo y de los demás de los que vamos a hablar en la caja de comentarios. Bien, pueden revisarlos y leerlos cuando ustedes quieran. Bien, me gustaría saber qué implicaciones o cuál es la importancia o cuál es el sentido de aplicar el enfoque de redes o el análisis de redes psicométricas en este tema y en general también cómo cree usted que se podría aplicar en el estudio de los diferentes trastornos mentales, ¿no? Claro. A ver, esto del enfoque de redes o el trabajo con redes, que no son las redes sociales, ¿ah? El enfoque de redes es un procedimiento para poder saber cómo se relacionan los hechos. Nosotros, en psicología, en la investigación, le llamamos variables. Vamos a llamarlos los hechos, para entenderlo mejor y para que lo entiendan una mayor cantidad de personas, ¿no? Entonces, ¿cómo se relacionan? ¿Quién es el más importante de todos estos circuitos? Y también les pongo un ejemplo para que se lo imaginen. Si juntamos todos los cables que existen en Lima, en las calles,
veríamos una serie de circuitos ahí que se relacionan, que se amarran, que se hacen nudos, etc. Así se comportan las variables en la investigación con el enfoque de redes. Ese es un aspecto para imaginarnos cómo puede ser que nosotros queremos saber cuánto más nos relacionamos. El concepto de cómo nos relacionamos no es un concepto solo de la psicología, es un concepto también de la antropología, de la psicología, dentro de ella de la psicología social, de las relaciones interpersonales, sino también es un concepto universal de explicación de la ciencia. Así, también se quiere saber cuánto relacionado está el universo. Si el Sol afecta a la Luna, afecta a la Tierra, afecta a Saturno, a Júpiter, y sí lo hace. La pregunta es, ¿cómo están interconectados? ¿De qué manera? ¿Quién es el más fuerte? ¿Quién es el más débil? Etcétera. Porque luego, en este enfoque, hay uno que se refiere a, y un nombre más popular sería los nudos sobre los cuales todas las relaciones se cruzan. Es como si fuera una cañería digamos, de cables en la que por ahí pasa todo, ¿no? Si por ahí pasa todo, entonces es la vía central, es la vía principal. Y lo podemos ver también en las carreteras, ¿no? ¿Cuál es la vía principal? También está en todo tipo de relaciones en el organismo mismo. O sea, el organismo no puede funcionar solo por el brazo, la pierna, la cabeza, el corazón. No, es una unidad sistémica, una unidad total, una unidad dinámica. Mejor dicho, todo se relaciona con todo. La pregunta para la ciencia, la pregunta para la sociedad en general ha sido, ¿cómo se relaciona todo eso? Y aplicado ese enfoque en la neurociencia, es cómo está también el cerebro interrelacionado. Y si viéramos con modelos son, digamos, preparaciones, digamos, didácticas para entender cómo se relaciona el cerebro. Veríamos a las neuronas, que son las células principales del sistema nervioso, cómo se relacionan y se parecen a los cables que expliqué antes. Muy bien. Ahora, desde el punto de vista de la precisión, desde el punto de vista de la precisión del dato, a todas las ciencias nos interesa que tengamos cada vez datos más exactos posibles, lo más exactos posibles. Así como la medicina se interesa por tener el medicamento más preciso, que origine el menor daño colateral, o tal vez ningún daño, así también nosotros queremos saber cuáles son todas esas relaciones entre la personalidad y la sintomatología, y las diferentes sintomatologías. Los libros de clasificación de las enfermedades en general son inmensos libros para miles de sintomatologías que le ocurren al hombre. Y parecido y hasta tal vez más voluminoso es el libro de las enfermedades mentales, que tiene casi 800 páginas para describir todas las sintomatologías de la enfermedad mental. Entonces, todo eso, o parte de eso, o parte mucho menor de eso, ¿cómo se relaciona? Entonces, ahí ha intervenido la matemática, ha intervenido la informática para construir instrumentos informáticos para ver cómo funciona todo eso. Y a eso se le ha dado el nombre de redes neuronales, se le ha dado el nombre de enfoques de redes para explicar cómo es esa relación. Así, en la medicina también existe ese tipo de aplicación. Por ejemplo, antes el médico podía decir, tocar al paciente y decía, tiene tanto de fiebre, no tenía un termómetro. Pero ahora tiene un termómetro de altísima resolución. 1, 2. Antes podía decir, ¿sabe qué? Me parece que usted está con tuberculosis. Hasta el pecho le suena, parece un cajón.
Entonces él se había habituado a que los pacientes que tenían tuberculosis sonaban la caja torácica como un cajón y además otro tipo de sintomatologías. Pero también cuando quisieron emplear los rayos X para las enfermedades de la tuberculosis, por ejemplo, y tantos otros exámenes radiológicos, después ha venido las alta resolución en la que las tomografías axiales computarizadas sacan, digamos, extraen cortes y cortes y cortes de toda esa estructura que se quiere entender y después lo integran en una imagen y dicen, miren, ahí está el tumor. Y es de tal volumen, de tal extensión, de tal anchura, etc. Tiene tales dimensiones. Así es el tumor ahí. Y a su vez ya parece que está intentando hacer otros contactos, otras redes, otras ramas, etc. Y entonces, y además dicen, está focalizado. Y eso les da alegría porque significan que van a poder intervenir ahí. ¿Quién ha logrado esa precisión? Justamente ese enfoque, primero, sistémico, segundo, dinámico, tercero, preciso, cuarto, la matemática y la informática. Y de esa manera es como también nos vamos nosotros ayudando ya en el enfoque de redes, cómo se están relacionadas la sintomatología, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, lo que pase con un miedo intenso que nosotros le llamamos el síndrome postraumático, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, es un procedimiento que digamos tiene más o menos unos 25, 30, 35 años en el mundo, pero en su evolución tiene muchísimo más años, pero las últimas precisiones de estas metodologías, que ya se hacen con software de alta precisión, entonces nos permiten precisar lo que se especulaba hace 50, 100 o más años. Ahora se tienen datos más precisos y hasta los podemos ver en 4 resoluciones, en alta resolución, etcétera. Es decir, más precisos al servicio de otorgar el bienestar y la salud a las personas, ¿no? Y también a los animales, ¿no? Porque mucha de la investigación empieza en animales, más bien, y después se extiende al hombre, ¿no? Bueno, es una respuesta muy precisa, muy coherente. Me agrada bastante su respuesta porque, bueno, usted sabe, ¿no? Y bueno, nos conocemos ya bastante tiempo. Hemos conversado de diferentes cosas y usted sabe que en mi caso personal soy un apasionado, ¿no? Y me gusta y me he especializado en diferentes cosas de network análisis, ¿no? De análisis de redes, básicamente, ¿no? Y claro, es muy precisa la información y justamente esta analogía con la especie de tuberías, ¿no? Las tuberías, por dónde pasa, como con el tema de las centralidades, de los puentes también. Y claro, dicho sea de paso, ¿no? Las técnicas actuales, modernas o las metodologías que se van mejorando cada vez en el tema de las redes son más y más complejas. Y claro, también el tema de que ya salimos de la estadística como tal y hemos entrado al mundo de la matemática, ¿no? Y es más, estamos entrando al mundo de la física y de la cuántica como tal, o la física cuántica, ¿no? Eh, y claro, eso le da una complejidad bien rica, ¿no? A la psicología que le hacía falta. Ujú, ujú. Es decir, no es que, como se decía hace 500, 1000 años, que la psicología estudia al Espíritu Santo. No, la psicología actual, moderna, estudia el comportamiento humano saludable y no saludable, particularmente el saludable para potenciarlo. Por ello es que aparecen esos conceptos justamente de optimismo. Por eso es que aparecen esos conceptos de inteligencia emocional. Por eso es que aparecen esos conceptos también de resiliencia. Resiliencia individual, personal, grupal, institucional, comunitaria, política, etcétera. Por eso aparecen esos conceptos para potenciar las fortalezas que tiene el ser humano, que a veces están, digamos, escondidas o no bien promovidas y que se necesita hacer para llegar a mejores niveles de desarrollo del ser humano. De ese punto de vista, mi impresión al haber leído
durante mucho tiempo a Freud, leer la psicología conductual, la psicología cognitiva y ahora la psicología sistémica. Entonces, estamos llegando a un nivel en el que todas las ciencias es necesario que estén en la explicación del ser humano, pero en su nivel, ¿no? O sea, el primer nivel debe ser el nivel físico, el segundo nivel debe ser el nivel biológico, y en el segundo nivel también tiene que estar el nivel neurobioquímico, después el nivel social, el nivel individual, y así tenemos entonces a un ser humano actuando, teniendo en cuenta esas relaciones que siempre van a estar presentes. Incluso una persona con edad y que tenga incluso limitaciones físicas o sensoriales, está en peligro su vida, es capaz de tener la energía de un adolescente, porque está tratando de salvar su vida. Uno. Dos. En el caso de una madre que ve a su hijo debajo de un vehículo que lo está aplastando y ella es capaz de levantar ese vehículo. ¿Cómo se produce eso? No solo es mental, es físico, es químico, es biológico, es motivacional, es desesperación. Y todo eso es la relación de todas esas ciencias. Claro. En su percepción personal, profesor, ¿usted cree que en algún momento llegará el punto en que podamos hacer un análisis de diversas capas al mismo tiempo para poder conseguir una interpretación súper compleja de un fenómeno? Ya se hace, ya se hace, ya se hace, ya se interpreta. Lo que falta más bien, es el trabajo interdisciplinario. Lo que falta es el trabajo multidisciplinario y sus aplicaciones de acuerdo a las necesidades de las poblaciones, para que la psicología tenga más éxito, para que la sociología tenga más éxito, para que la psicología social tenga más éxito. Es necesario hacer un trabajo entre todas las disciplinas que pudiera ser necesario. Ya hay intentos. Desde el año más o menos 75-80, ya el mundo pensaba que debería promoverse la salud a través de las metodologías de la prevención y la promoción, pero a su vez debía estar integrado en equipos. Pero los equipos todavía tienen, digamos, dificultades para poder integrarse y atender unitariamente. Así, entonces, ¿cuál es el trabajo de una enfermera, de un médico, de un odontólogo, de un psicólogo, de una trabajadora social, de un asistente de estos equipos, de un estadístico, de un matemático? ¿Cuál es su función de todo eso? Eso es lo que está falente hasta el momento. Y es preocupación digamos, de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud y de todos los gobiernos. Yo acabo de estar en un debate sobre esos equipos interdisciplinarios y el acuerdo es que no tenemos conducta de trabajo en equipo. A pesar de que tiene el acuerdo de Alma Ata de hace casi 35 años en Rusia, en la que se dijo trabajar para las poblaciones menos favorecidas para su salud. Y se fue la reunión para la salud primaria. Y después han habido otros intentos, ¿no? Las funciones básicas de la salud. Pero lo que falla es el mismo ser humano, el especialista. No hay voluntad, formación, hay desvíos, sesgo de trabajo en equipo, y esa es una de las razones por las cuales no se tienen mejores resultados en diferentes ámbitos, especialmente en el ámbito de la atención primaria de la salud. Muy interesante su respuesta, doctor. Muchas gracias por ello. Y quisiera añadir a una pregunta en lo que usted estaba respondiendo, y es cómo nosotros pudiésemos utilizar la metodología de redes para las intervenciones que se están desarrollando en problemas psicológicos, porque nos mencionó bastante utilidad en el diagnóstico, pero me quedó esa duda, ¿qué utilidad le podíamos dar a las intervenciones? Claro, o sea, seguramente hace 100 años o más, la medicina también se preguntó lo mismo.
¿Cómo podemos hacer un mejor diagnóstico? Un diagnóstico sin ninguna duda para hacer una buena intervención, sea esta medicamentosa o sea esta quirúrgica. Entonces, ese es el momento en que ha llegado a la psicología. Seguramente no es el mejor momento, ni el ideal, sino es mejor. Y significa que vamos a poder tener más exactitud en el diagnóstico y vamos a saber promover mejor, digamos, cuando estudiamos la conducta sana, que también la podemos estudiar con el enfoque de redes, y la conducta enferma. En la conducta enferma, entonces, vamos a observar qué está debilitado, qué está en menor proporción, cuál es su menor probabilidad, qué predice a qué otra conducta, o cuántas se necesitan para, digamos, obtener mejores resultados, buenos resultados, cuando descubrimos estos pases justamente, cuando descubrimos las relaciones entre las sintomatologías y poder elaborar un programa en jerarquías desde lo menos importante probablemente a lo más importante o lo más urgente a lo menos urgente. Esas serían ya estrategias de intervención eh, a partir del diagnóstico de redes. O sea, las redes no son para intervenir, las redes son para diagnosticar. Y también podríamos, por supuesto, saber después de una primera intervención, cómo está en la segunda intervención, cómo está en la tercera. Es decir, siempre utilizaríamos, estamos en condicional porque esto falta desarrollarlo mucho más, cómo estaría ese progreso. Esa sería como la primera radiografía, la segunda radiografía, la tercera radiografía. La primera red, la segunda red, la tercera red. Y veríamos que de la primera a la tercera hay una mejora. Entonces, sería para medir siempre, para que nos dé la idea de cómo vamos progresando. A su vez, por supuesto, está la conducta consciente que le vamos a preguntar a la persona cómo se siente. Y la respuesta va a decir, no me siento bien. 2, me siento mejor. Me siento mucho mejor. Creo que ya estoy para estar activo. Creo que ya estoy para estar funcional. Ya quiero irme a trabajar o ya quiero irme a estudiar. Entonces, esos serían indicadores que me dicen si progresó y se revelarían en ese sistema de redes. Muy, muy interesante lo que nos comenta, doctor. Y tiene bastante potencial esta metodología de redes. No he visto hasta ahorita investigaciones que se enfoquen de esta manera en intervenciones, pero muy pronto, esperemos acá en el contexto peruano puedan desarrollarlas. Imagino que en otros países, con otros idiomas, ya están empezando a utilizarlas en este tipo de investigaciones, pero wow. Me siento un poco emocionado mientras usted lo comenta porque tiene bastante utilidad. Hay un aspecto que la psicología siempre lo intuyó. Desde los griegos, los filósofos de la época, desde Freud, que ya su obra tiene más o menos 120, 125 años, que habían conductas que la persona no era consciente que existían, pero sí estaban allí. También otras psicologías dijeron, sí, hay eso que se llama el inconsciente, pero que también está actuando sobre la conducta de la persona. Después de un tiempo, aproximadamente en los años 60, 70, se desarrolló abundantemente el concepto de variables latentes, que se parece a eso del inconsciente. Entonces, una variable latente siempre está actuando sobre nuestro comportamiento. Y cuando uno dice, no sé por qué actué así, es que no fue consciente de lo que hizo, pero algo le hizo actuar así. No es el demonio, no es el diablo, no sé cuánto, no. No, es lo que somos. Y que eso actúa sobre nuestro comportamiento. Sobre eso debemos tener control y gobierno. Eso se llama ahora la autorregulación, en la que debemos ser lo más conscientemente posibles de nuestro pasado, pero no para llenarnos de pesar y de pena, no, sino para saber el antecedente, para decir, bueno, creo que fue por eso, ¿por qué me siento yo así? Y ya Freud daba algunas señales cuando decía, eso se revela en los sueños, señores. Ya en los sueños algo de eso aparece. Y aparece mucho más cuando la persona entra en sueño en profundidad.
Entonces, eso de las variables latentes hay que sacarlas y es otra metodología que seguramente en algún momento se encontrará también con el enfoque de redes. Doctor, en cuanto al tema del enfoque de redes, o sea, habiendo mencionado todo esto, ¿qué beneficios cree usted que tiene el uso del eneagrama como herramienta del autoconocimiento y desarrollo personal? Sí, es una de las tantas posibilidades. ¿Qué es lo que está pasando con los actuales instrumentos de medición psicológica en el mundo? Que cada vez se están haciendo más breves. Estamos en un mundo que podríamos decir que ya empezamos a ver signos de hacinamiento. Ciudades superpobladas, ciudades muy pobladas, países muy poblados. Por ejemplo, actualmente en China hay una actitud de aplicar o de obtener, de elaborar instrumentos cada vez más breves, nuevos o antiguos. Y los antiguos, diríamos, reducidos, obtener versiones reducidas. Y también estamos en una época de velocidad. Estamos en una época de velocidad que implica que queremos tener logros muy rápidos, pero que también necesitamos madurar para manejar esos logros. No podemos llegar a la cima y caer estrepitosamente. Es bueno tener un desarrollo personal, una personalidad que permita subir, permanecer en las alturas de lo social, de lo personal, de lo afectivo, etc. Y si se tiene que bajar, bajar apropiadamente. Entonces, eh, ¿qué es lo que se ha tratado de hacer con el eneagrama? Es un instrumento más breve, porque sus componentes devienen de otras pruebas psicológicas muy grandes. Las pruebas más grandes, digamos, de una mayor cantidad de ítems para poder tratar de obtener todos los rasgos o componentes de la personalidad, a veces llegaban a 400 o 500 ítems. Entonces no hay ser humano que no se canse después del ítem 50. Lo único que podría mantenerlo, digamos, desarrollando una prueba, sería su altísima motivación. Lo que querría decir que al trabajar con pruebas muy grandes, hemos ido presentando resultados con errores, con sesgos. Y si, aplicando la teoría matemática a la obtención del número necesario de ítems, podríamos decir quién de ellos es el más potente o cuántos ítems pueden llegar a medir apropiadamente un rasgo de la personalidad. Y entonces, la aplicada a la matemática significa que se trata de, diríamos, retener el ítem que carga factorialmente con alto valor. Yo supongo que me pueden entender esta parte, pero está referido a que cuando aplicamos los conceptos matemáticos sencillos o complejos, lo que estamos haciendo es retener numéricamente un rasgo que lo estamos midiendo porque la persona dice que lo tiene al marcar tal y tal aspecto, tal y tal respuesta, y con eso entonces tendríamos instrumentos potentes. ¿Por qué digo todo esto? El eneagrama es en realidad una versión reducida de muchos rasgos de la personalidad y muy orientado a la salud, porque también podemos elaborar y tenemos instrumentos de la personalidad para el tema social, para el tema clínico, para el tema educativo, para el tema del desarrollo, para el tema de la creatividad, de la excelencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa es, pues, aplicar un instrumento a una persona enferma y otra cosa es aplicar un instrumento a una persona sana con altas potencialidades frescas. Por ejemplo, un joven entre 25 a 35 años versus una persona de 80 años que ya tiene bastante deterioro. Entonces tenemos necesidad de abreviar instrumentos. Ese es uno de los objetivos del eneagrama. Me parece muy bueno el tema de poder
disminuir la cantidad de preguntas o de reactivos dentro de los instrumentos, ¿no? Porque bueno, hemos visto ya a lo largo de tal vez los que están estudiando psicología, quienes nos están escuchando, o incluso quienes ya son profesionales o en cualquier instancia de la carrera como tal. Y no solamente de psicología, sino también de otras ciencias, ¿no? Sociología, entre otras, que estudian el comportamiento, la conducta, los espectros sociales, ¿no? Tendemos a, o bueno, tendíamos a tener em, esta tendencia, ¿no? Teníamos esta tendencia básicamente a hacer pruebas largas. Véase el ejemplo de las pruebas de inteligencia, por ejemplo, ¿no? Que ahora se están reduciendo bastante, ¿no? Y claro, en este caso, la metodología de redes, así como otras nuevas metodologías, de las que, bueno, tal vez hablaremos en un futuro, tal vez con usted, doctor, profesor, o bueno, capaz también podamos hablar con otros invitados más, como por ejemplo, ¿no? Puede ser es Mind Sponge Bayesian Framework, ¿no? Que es una metodología súper nueva y está todavía para analizar, para ver, para... Ujú, claro, claro que sí. Ajá, claro, la Bayesiana centrada en probabilidades y todo esto, ¿no? Pero bien, eh, cerrando ya el tema del eneagrama y todas estas personalidades e ingresando al siguiente tema que, claro, dicho sea de paso, tiene que ver con el artículo de revisión sistemática, ¿no? Sobre estilos de amor en la pareja y variables asociadas. eh, Me gustaría saber en específico, ¿no? ¿Cuáles son estos estilos de amor en la pareja? ¿Y qué variables se encontraron dentro de esta revisión que estaban asociadas con cada uno de estos estilos de amor? Ujú. Bueno, este, hay autores que han desarrollado teorías explicativas de cómo es el amor, de cómo son los tipos y estilos de amor. Uno de los estudiosos de esto es Stenberg, me parece que es Robert Stenberg, que ha estudiado los estilos del amor. Ahora, quiero decir que en la revisión sistemática realizada sobre este tema, yo mismo lo critico, porque también vale la autocrítica. Y lo critico por el hecho de que es un hábito entre investigadores, que aprendemos en la madurez a aceptar nuestros errores, de que ese artículo no fue desarrollado suficientemente, digamos. No fue desarrollado suficientemente. Tampoco habían las facilidades para obtener la información. Y se trabajó con lo que se tenía. En ese momento, hace más o menos 8 o 10 años, no teníamos los modernos bases de datos que nos permiten bajar hasta donde se pueda, y sigue siendo insuficiente, pero es bastante la información que podemos bajar actualmente y hacer mejores revisiones sistemáticas. Entonces, esa revisión sistemática tiene su grado de error. 1, la insuficiencia. 2, tampoco no es que está acabado el concepto de amor. No está acabado. O sea, y además tiene mucho componente subjetivo. Lo que para unos es el amor, para otros no lo es. Para lo que algunos es su estilo, o para otros no lo es. Y entonces tiene hasta un criterio de preferencia, caracterizado también por la personalidad. Con ella, por supuesto, cuando nos relacionamos, y como decía un autor que no me acuerdo en este momento, un americano, es que nosotros nos enamoramos y nos quedamos impactados decía él, por mapas que los tenemos en la mente. Y él le llamó a eso Love's Map, los mapas del amor. Ya me acordé, el profesor John Money del Instituto del Hospital Hawkins de la Florida, que fue un estudioso del comportamiento sexual y del amor. Entonces, a eso le llamó los mapas mentales. Dice que con eso nosotros actuamos, con eso seleccionamos, y si a mí me gusta una mujer chinita, entonces la estoy buscando, dice él. El mapa manda.
Y eso para el tema de la selección de quién, con quién me voy a interrelacionar de una manera afectiva. Y tiene tal poder, dice, porque siempre busqué eso que ahora le llaman en la televisión el click, ¿no? Quedé cliqueado. Y es que encontró esa parte que siempre la buscaba como un algo emocionalmente intenso, afectivamente intenso. Entonces, hay mucho que discutir sobre el amor expresivo, el amor que implica estar al lado, y es suficiente que esté al lado cuando uno de los padres está por irse de este mundo, y el otro está acompañándolo permanentemente ahí, y eso se puede llamar amor, sí es amor. Pero en un joven eso no podría de repente tener el mismo significado. Además, el amor por las culturas. Y en el mundo existen cientos de culturas que tienen diferentes estilos, ¿no? Yo no sé si en el caso de la cultura japonesa y la cultura china y de toda esa área del Asia, que de repente hayan impactado los problemas de la salud para que ellos tengan también sus estilos de expresar el amor. Por ejemplo, eh, en alguna época, el chino quería ver mucho los pies o los talones o las piernas de la mujer, y era como una especie de fetiche. O sea, era escandaloso digamos, la forma de reacción de cuando algo se veía de esa manera. La chinita, por supuesto, tenía cubierto de arriba hacia abajo. Es como la cultura también árabe. Pero yo no he leído ningún artículo que hable de que los musulmanes les interesa algún detalle del cuerpo, ¿no? Pero siempre, más bien tienen una especie de interés por la cara, más que por el resto del cuerpo. Hay culturas que privilegian la espalda o privilegian la parte frontal del cuerpo como formas de aproximarnos a lo que sería ese interés, esa identificación para pasar a una dimensión que es más afectiva, totalmente afectiva y totalmente subjetiva. Es decir, a veces estar enamorado no se sabe si estamos enamorados. Estar confuso es estar también enamorado. Confuso en el amor, confuso en el afecto. Entonces, yo creo que ahí nos falta bastante. Por más que me parece que no se ha escrito mucho comparativamente con otras áreas de la especialidad, de la sociología, de la política social, de la sexualidad. Me parece que no se ha investigado y de repente tiene que ver con esa famosa doble moral. La doble moral que esconde y que no permite justamente su investigación, o la prohíbe incluso. Hay universidades en las que no se puede hacer, digamos, una investigación de tipo sexual. Por ejemplo, las universidades cuya población estudiantil son mujeres. Y mujeres además con un tipo de religión. Entonces me parece que falta todavía investigar muchísimo más, que creo que también estamos sesgados los equipos de salud, los especialistas de la salud, por el tema justamente de la enfermedad, que evidentemente es urgente, que hay que atenderla, que hay que invertir más y descuidamos aspectos de nuestra riqueza afectiva, emocional y espiritual, que también nos da salud, ¿no? Que también nos da salud, y esa es una tarea, eso sí, una tarea de siempre, pero tengo la impresión que siempre se escondió más bien, y no se ha podido estudiar apropiadamente. Y la variedad de la subjetividad nos pondría en una situación de multiplicidad de estilos. Ahora, ahí cómo nos serviría también las redes. Nos serviría para identificar los estilos. Ya veremos qué nombre le damos, o guiarnos por lo que diga tal o cual autor que históricamente haya trabajado. Pero ahí vendría la confluencia justamente
de esos intereses científicos, profesionales, etc. A propósito de eso, nuestra universidad, la Universidad César Vallejo, va a crear dentro de muy poco, un par de meses máximo, el San Juan de Lurigancho, el Centro de Investigaciones Psicométricas. El Centro de Investigaciones Psicométricas, en la que vamos a poder aplicar estos conceptos. Y queremos también como objetivo entregar a la comunidad de San Juan instrumentos, así como los chinos están pensando instrumentos más cortos, más eficaces, más exactos, nosotros también ofrecerle a la comunidad de San Juan de Lurigancho. Y el tema del afecto, del amor, es un tipo de variable, nada más entre los miles de variables que constituye el comportamiento humano. Bueno, de verdad, excelente intervención, doctor. Me gustaría dejar acá una pregunta para el público, para nuestra audiencia. A ver, la pregunta es la siguiente. Cuando hablamos de violencia de pareja, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Por favor, en la sección de comentarios pueden responder lo que sea que se les venga a la mente. Con mucho gusto los vamos a leer. La pregunta, repito, es, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando hablamos de violencia de pareja? Esperamos leerlos con ansias a todos. Doctor, seguimos acá con usted. El turno al bate ahora es para Patrick. Sí, muchas gracias por el pase, Luis. Doctor, ya que usted hablaba sobre el afecto y los temas relacionados a este, nosotros, considerando el contexto en el que nos encontramos y las altas incidencias, se puede ver inclusive en las noticias, sobre violencia, teníamos una pregunta para usted y es, ¿cómo podrían en el contexto de las universidades trabajar en la prevención y en el abordaje de la violencia de género entre sus estudiantes? Sabemos que usted se dedica a trabajar en las universidades y quisiéramos tener una perspectiva suya, ¿no? Ujú. Bien. Mira, Patrick, la pregunta es compleja y la respuesta es compleja. Claro. ¿Por qué es compleja? Sencillamente porque nosotros somos parte de la expresión de la cultura. Y la cultura se introduce, la cultura se prepara a introducirnos desde antes que nazcamos. Y tal vez hasta nos ponen una etiqueta en la frente o en nuestro cuerpo o en nuestras ropas que dice que somos hombres y luego también hay mujeres. Ese es el proceso de socialización de las personas. Entonces, ¿eso cómo lo controlaríamos? Con la educación. Ese papel tendríamos que decirle a la educación, señores, modifiquen sus contenidos académicos, sus competencias, sus indicadores, modifíquenlo. Porque aquí están los resultados de esa mala educación que diverge al hombre y a la mujer. En concreto, eso se llama machismo. Y el machismo, por introducirse tempranamente, que se introduce en centros cerebrales internos y profundos, nadie lo puede sacar. Mejor dicho, y utilizando otra forma de explicar, nos programan socialmente. Y ocurre un proceso psicológico que se refiere a que lo que nos enseñaron, la forma como nos enseñaron y nos hicieron tales, así vamos a actuar, entre comillas, para siempre. Mejor dicho, es cuasi determinante. Y digo cuasi porque no lo es totalmente. Entonces, veamos entonces manera de cómo tratar a los bebés, a los niños, a los púberes, a los adolescentes,
a los jóvenes en una sociedad más igualitaria y justa, en la que no deben haber esas diferencias, porque recordemos que el machismo es podríamos utilizar la palabra apoderamiento, apoderarse de la otra persona, que en este caso es la mujer. Si tú, entre comillas, eres dueño de algo, de alguien, va y crees fehacientemente que es así. Así ocurría hace cientos de años, ¿eh? La mujer era objeto. También lo sigue siendo, aunque menos. Y por tanto, tenía sus dueños. Recordemos que también les ponían los nombres de sus dueños. Entonces, esa programación ingresa en estructuras mentales y neurológicas profundas. Por eso es que la psicología no puede, ni nadie podrá extraerlo de eso, sino una educación que impida que eso ingrese. ¿Y cuál es el papel de las universidades? Demostrar científicamente que eso que estamos diciendo es correcto, y es eso lo que tendríamos que hacer en una educación más justa. Porque cuando se cree que una mujer es mi objeto, así lo convierto en mi objeto. Yo soy el dueño de ese objeto y puedo hacer lo que sea, lo que quiera, incluso barbaridades inmensas, de eso que es mi objeto. Yo soy tu dueño. Yo soy tu único dueño. Y no podrás pertenecer a ninguno más. Y por supuesto que todo eso exacerba los celos de manera impresionante, sideral. Entonces el celo es consecuencia de eso, de la pérdida de algo. Que tú crees que eres el dueño y tú no eres en realidad nada de esa persona, solo que eres una persona que se relaciona con otra en diferentes condiciones sociales o legales. Eso es lo que tienen que demostrar las universidades científicamente. Y así tienen que difundirse, y tendremos que hacerlo en todos los ámbitos y también en los que toman las decisiones. Miren, eso que hace tantísimo daño, ¿por qué no ponemos las cosas en claro, en papel, en blanco y negro, y así se acometen esos problemas desde la educación, desde la familia y desde la sociedad? ¿No será, Patrick, que tú eres uno de ellos? Difícil pregunta, pero espero que no. Mira, que no te das cuenta que lo eres, ¿ah? Porque yo no dudo, yo sí digo que sí soy. Yo soy un cocodrilo de esas épocas. Que algo he logrado con la educación superior. Pero sigo siendo reptiliano. Por eso te digo, Patrick, tú crees que lo eres y dudas que lo eres. Mira, y dudas que lo eres. El nivel de inconsciencia de eso, ¿ah? Y pregunto también al resto, a Rex, a Ángel, ¿no será que ustedes también lo son? No se estén retirando, ¿ah?, de la responsabilidad. Tal vez. Pero ¿qué le vamos a hacer? Pero es bueno empezar acercando, ¿ah? Todos sabemos en qué tipo de sociedad hemos crecido. Claro, claro. No, pero hay que cambiarla, pues. Ese es el punto. Claro, y justamente, profesor, en base a todo esto, ¿no? De que, claro, tiene sus implicancias, tanto en las universidades, o bueno, en el tema de educación, ¿no? Una implicancia bien importante en el tema de la educación. Sin embargo, también puede tener ciertas implicancias, tanto en la práctica clínica, claro, típica de nosotros como psicólogos o psicoterapeutas en algunos casos, y también qué implicancias cree usted que puede tener dentro de las políticas públicas del Perú como tal. Ciertamente, la estamos viendo, que no la pueden ver. La estamos viendo. Ahorita la estamos viendo. Esas son sus implicancias para que se atienda públicamente también, nuevamente. Miren, que me hace pensar que si estamos hablando de esto y estamos diciendo fehacientemente que es una de las herramientas importantísimas es la educación, y seguimos sin creer que es la educación y la herramienta fundamental. No es la psicología. No, es la educación.
en el entendido que no es la educación que se hace en la escuela, ¿no? Es la educación que se hace en toda la sociedad, porque está extendido en todo. Entonces, se convierte en un objeto de política pública, por supuesto, ya lo han hecho hace tiempo, pero miren la fortaleza que tiene eso, que no pueden haber todavía cambios sustanciales, por lo menos en ámbitos latinoamericanos, porque de alguna manera avances de este tipo sí se ven en Europa. Avances de este tipo sí se ven en Norteamérica, porque aquí es masivo los feminicidios. Y feminicidios como dije antes, reptilianos. O sea, este ciudadano, que no es el primer caso, le echa gasolina y la prende. Ni a los animales se le hace eso. ¿Quién es esa persona? No sé si está enferma, pero porque si es un delincuente también está enfermo. Entonces tenemos ahí objetos de política pública de Estado en diferentes ámbitos, especialmente educativo, sanitario y de inclusión social. Ahí están sus temas. Eso se hace, sí, porque desde hace casi, en la reunión de China sobre la mujer, que en el Perú tuvo como efecto la creación del Ministerio de la Mujer. Así se llamó el primer Ministerio de la Mujer. Tuvo su efecto. Se reunieron, tomaron acuerdos, y de ahí viene pues esa larga lista de actos diversos de recuperación de los derechos de la mujer, de la dignidad de la mujer y a su vez de la dignidad de todos los seres humanos. ¿No? En la medida que dejemos de ser reptilianos, seremos más humanos. Doctor, disculpe, le quería preguntar, tocando el tema anterior, ¿cuál es su opinión sobre esta corriente del poliamor? El hombre, tú has dicho poliamor. Sí, señor. Yo no sé si existe el poliamor. Yo lo que creo que existe es la poligamia, la polisexualidad. ¿Y por qué es eso? Que tiene estructuras básicas, o sea, una sexualidad básica y una sexualidad superior, en algunos casos. Esto requiere dar explicaciones de quién es el hombre y con esa categoría estoy queriendo decir hombre y mujer. ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos? Nosotros, de ese punto de vista, ya desde hace años, centenas de años, tal vez miles de años, se preocupaban por saber quién era el hombre, quién era la mujer. Solo miles de años después, se sabe quién es el hombre, quién es la mujer. ¿Y quién es? Somos seres humanos que tenemos una estructura neurofisiológica, una estructura neuroendocrina que nos hace ser como somos y de acuerdo a las épocas de nuestra vida, de manera sexual como la vemos. Pero el tema de la poligamia es un tema cultural, no es un tema neurofisiológico. Es un tema cultural. Está promovido por ciertas culturas. Por ejemplo, en donde hay un rey. Todavía lo vemos eso en algunas culturas. Por ejemplo, las musulmanas, ¿no? Culturas musulmanas. En la que el rey tiene como 50 mujeres, ¿no? Tiene tanto dinero porque se ha apropiado de todo. Se ha delegado todo. Por eso es un supermillonario. Hasta se ha apoderado de países. Entonces, está promovida en esos lugares. También los incas lo promovían.
el Inca tenía muchas mujeres. Incluso acompañaban al Inca muerto, pero ellas vivas, ¿no? ¿Quién es el hombre entonces? El hombre es una persona, vamos a decirlo de esa manera, que tiene una estructura neurofisiológica, neuroendocrina, que le hace ser como lo es en diferentes momentos de su vida. Y culturalmente está condicionado su comportamiento que promueve esas formas de o poligamia o polisexualidad. Las triadas, o al estilo de los franceses, el troilismo, o la junta de varios, son especialmente creaciones, a veces no sé si de mentes liberadas o de mentes sesgadas, y de culturas que aceptan ese sesgo. Justo a eso me refería, doctor. Correcto, digamos una tríada amorosa. Tengo una definición acá de poliamor que lo describe como la relación afectiva, emocional y sexual que establecen tres o más personas entre ellas. Ujú, ujú, sí, sí, por eso es particular entre ellos. Solo que el resto, algunos del resto lo pueden copiar, pero la mayoría no lo copia. ¿Pero por qué es así también? Porque estamos universalmente ante una cultura de el respeto entre personas. Una cultura en la que la familia no necesariamente puede ser de a 3 o de 6. A veces parece que ahí no existe la familia. Existen las parejas, que es diferente. Han dicho que eso es familia. Muy bien, pero la familia, universalmente hablando, tiene que tener incorporado el componente de un hijo por lo menos. Y a veces adoptado o se ha tenido de manera biológica entre dos personas. De diferentes maneras, además, incluyendo la inseminación artificial en laboratorio, etc. Pero ahí está el amor, está la pareja, no está alguien más. Ese tercero es el niño, no es otra persona. Ahora, el impulso sexual es muy fuerte, muy fuerte. Está caracterizado por la fuerza de neurotransmisión de los instintos. Está cargado de esa fuerza. Entonces se vuelve una bestia a veces. Tiene un comportamiento animal o sencillamente está expresando lo que tiene como carga de su naturaleza básica, lo que puede hacer con esa carga instintual, esa fuerza sexual. ¿Qué pasa con los abusadores sexuales cuando tienen una enfermedad sexual o tienen algo en el cerebro que los hace ser de esa manera? Tienen el impulso permanentemente. Esa persona no va a dejar de ser nunca una conducta que esté fuera de lo frecuente, diríamos. Lo frecuente. No, no va a ser. No va a ser porque sencillamente hay algo en su mente, en su cerebro. Miren que pueden ser las dos cosas, ¿eh? Mente o cerebro como hechos diferentes, ¿eh? Pero si son además neurológicos, son mucho más intensos y muy dañinos. Ahí puede haber el impulso sexual permanente y hasta la vejez, y se puede morir de un infarto. Solo por esa razón se puede desaparecer, y no por otra. Porque también hay resistencia en los órganos frente a un impulso sexual fuerte. Ya se sabe que hay personas adultas mayores que con una joven teniendo relaciones sexuales, ahí mueren. Infarto. Entonces, tiene una fortaleza que solo lo puede doblegar la educación con una moral positiva, con una moral saludable. Solo con eso se puede detener, porque además competirá biológicamente y psicológicamente. Ese impulso competirá, pero estará educado. Tú no puedes decir, a esta niña la tomo. No, porque tu mente va a decir, ¿qué estás haciendo? ¿No? Ese es tu autocontrol. Pero el que no tiene control
no lo vas a poder cambiar. Entonces, lo que estoy queriendo decir es, eduquemos el impulso sexual y respetémonos entre personas y mejor entre parejas. Muy bien, doctor, muchas gracias. Muy interesante el tema, sobre todo que hemos comenzado con el tema del optimismo, hablando de la personalidad. Luego abarcamos un poco sobre el tema de la violencia, el tema del amor, un paréntesis con el poliamor, o bueno, llamado actualmente poliamor, ¿no? Que claro, como se conoce culturalmente, se ha conocido a lo largo del tiempo, es la poligamia como tal, ¿no? Y claro, diferentes cuestiones, ¿no? Con el impulso sexual, ya nos hemos metido hacia lados diferentes del aspecto criminal o del aspecto del incontrol de impulsos, ¿no? Que bueno, dicho sea de paso, también ha pasado a ser un plano más biológico que psicológico como tal, ¿no? Justamente por ese plano de ser totalmente incontrolable, ¿no? En ciertos casos. Y bueno, profesor, para ya relajarnos un poco de estos temas un poquito densos, un poquito complicados. Pero es bueno, hablar de la sexualidad y relajarnos. Claro, claro, por supuesto. Es muy relajante, doctor, muy relajante. Totalmente. Yo voy a terminar la mejor noche que voy a tener ahora de sueño. Me he tomado una pastilla de sexualidad. Me encanta. Y bueno, profesor, por cierto, así para curiosidad de nuestros oyentes, ¿no? ¿Qué actividades le gusta hacer a usted en su tiempo libre, ¿no? Y cómo también usted cuida su salud mental. Bueno, ya hemos hablado de bastantes cosas anormales de la salud mental, ¿no? El día de hoy también. Yo, cuido mi salud mental estudiando. Te podrán decir, pero ¿cómo? El estudio a veces es pesado. Y estudiar de ciencia puede ser más pesado. Pero para mí, como a ustedes les gusta la radio, estas cosas, a mí también me gusta la ciencia. Entonces, así como nuestros abuelos leían sus novelas de puras letras, pero que eran de policiales. Yo me acuerdo que mi mamá, en el lugar donde nosotros vivíamos, no había corriente eléctrica a partir de determinada hora. Entonces ella leía con velas. Entonces, a mí me gustó siempre leer. Entonces, yo no sé si soy un descuidado de mi salud mental, pero yo lo único que quiero es vivir libre. Quiero vivir en un país libre. Y por eso es que tenemos que cuidar también esos aspectos. Que seamos siempre libres, que nos respeten nuestra libertad. Y a su vez, recíprocamente, respetar al resto. También para mí es muy gratificante estar entre jóvenes. Yo fui una especie de, digamos, de promotor juvenil, medio político juvenil. Juvenil me refiero a adolescente, y entonces mi presencia, digamos, desde el punto de vista académico, es porque me gusta ayudar a los jóvenes, ¿no? Entonces, ahí estoy teniendo salud mental. Para mí es eso también salud mental. Y a veces, por supuesto, y cuido mucho mis horas de sueño, eso sí. Eso sí. Le he dicho a mi familia, yo cuando duermo, así se ocurra un sismo de 8.9, no me voy a despertar. Porque para mí es muy importante dormir. Porque ya se sabe, en el sueño recuperamos muchas condiciones que le hemos perdido en el día. Y mucho más cuando estamos en ciertas urgencias, en las que no podemos dormir 2, 3 días. Pero para mí es vital. Esa es la otra pastilla. Doctor, disculpe, una pregunta, y disculpe que lo interrumpa, doctor. ¿Cuántas horas cree usted que es necesario dormir? En promedio, y cuando decimos promedio es un promedio matemático. En promedio,
idealmente unas 7 a 8 horas. Idealmente, para la mayoría de personas. Pero hay personas que su recuperación neurofisiológica, física y mental es en algunas horas. Ese rango va desde una hora entre una a 2 horas hasta 4 o 5 horas. Wow. Ya los estudios del sueño, con la tecnología más avanzada, ha demostrado que nosotros necesitamos dormir solo 2 horas. ¿Ya? 2 horas. Pero 2 horas ¿de qué manera? Esa es la pregunta. 2 horas ¿de qué manera? Necesitamos dormir 2 horas de manera profunda. ¿Cómo es el estado profundo? Cuando comenzamos a entrar en situaciones en las cuales parece que estamos en nuestra infancia. Neurofisiológicamente, es un aplanamiento de la curva del sueño. Un aplanamiento. En ese momento, casi todas nuestras funciones disminuyen al mínimo, que parecemos a veces muertos. Y ese estado es necesario para la recuperación de las personas. Eso ocurre en 2 horas, pero a poquitos en el lapso de 7 a 8 horas. Entramos en profundidad y salimos. Entramos y salimos. La suma de esos momentos pequeños deben ser de 2 horas. Pero a su vez, para el descanso físico, neuromuscular, etc., necesitamos esas 7 horas, que no se recuperan en el caso de la mente, de la estructura cerebral, de la misma manera que en lo físico. Para nosotros descansar el trabajo de las articulaciones, y depende de qué parte del cuerpo le hemos empleado más en el día. Eso es diferente de la recuperación mental. La recuperación mental necesita 2 horas sumadas, 2 horas de sueño profundo. Y miren, la investigación ya lo hicieron hasta los alemanes con los judíos. Tenían y fue parte de una técnica policial, militar, para hacer que hable el ciudadano, ¿no? Lo hacían dormir profundamente y lo despertaban. Lo hacían dormir profundamente y lo despertaban. Dormían, lo despertaban, dormían, lo despertaban. En el lapso de 15 días a 30 se volvían psicóticos, locos. Porque se necesita ese tipo de sueño profundo. Todos los seres humanos y vivos necesitan un momento de descanso. Todos los seres biológicos vivos, desde los más sencillos hasta los más complejos como nosotros. Entonces, ¿cuántas horas? Eso depende de cada ser humano, que el promedio universal va por las 7 a 8 horas, ¿no? Si alguien necesita dormir 15 horas, que lo haga en todo caso, ¿no? Si a él solamente... Y hay personas que en preocupación dicen, suficiente con la pestañada que me ha dado, parece que he dormido 5 horas. Es una sensación de que se ha dormido profundamente. Claro, claro. Muy buena respuesta, doctor. Considerando que aquí muchos de los jóvenes y adultos descuidan bastante el aspecto de la higiene de sueño. Y también gracias por darnos las formas en las que usted puede relajarse y llevar un día a día de alguna forma desconectada, ¿no? De todas estas cosas tecnológicas o tener un momento para usted mismo. Yo quisiera centrarme en una pregunta de su desarrollo como investigador. Sé que usted ¿No? tiene varias investigaciones, ha trabajado con varias personas y se ha enfocado a hacer varios estudios. Yo tengo una pregunta para los investigadores noveles. ¿Qué desafíos usted encontró al realizar sus primeras investigaciones y cómo los logró sobrellevar o cómo abordó esas dificultades que encontró en esos inicios de empezar a publicar, hacer sus investigaciones en un primer inicio? Ya. A mí me parece, yo le he comentado a algunas personas, que yo creo que nací interesado en la investigación.
Cuando era niño hacía algunas barbaridades. Y es eso, ese es un comportamiento natural en todo niño, solo que hay niños mucho más, se les puede ver más ese tipo de conducta. Pero todos lo tenemos, porque es una característica del sistema nervioso de tener una especie de revolución neurofisiológica y mental. Dígase de otra manera, un crecimiento acelerado en determinados momentos de la vida. En esos momentos de la vida, antes del nacimiento, ya tenemos esa revolución. Se da cerca del nacimiento. Se da una revolución así tan intensa que podemos poner como ejemplo, ese niño es como una esponja, absorbe de todo. Y tiene también ocurrencias difíciles de responder. Mamá, mira, esa cosa que está ya alumbrando. Sí, hijito, esa es la luna. Mamá, ¿la puedes bajar? Cosas como que sorprenden de esa naturaleza propia de la creatividad, de la innovación, del cambio increíble. Y luego el otro momento es casi cerca de la pubertad, donde hay una revolución también neurofisiológica endocrina. Y a partir de ese momento el ser humano que siempre murió, que siempre envejeció, empieza a envejecer más rápido. Más rápido. Y se ve en lo que ya conocemos. Ahora, cuando tú me preguntaste lo que formulaste, por eso yo no me acuerdo en qué momento me interesé, pero creo que yo tenía como 6 a 8 años cuando tenía un tío medio loco, o sea, loco de ocurrencias, y se le ocurrió hacer el experimento de qué pasaría si pone una especie como de lupa y un foco, y nosotros veíamos y ponían una mosca, y la mosca nosotros la veíamos del tamaño de la pared que él tenía, o sea, una mosca gigante. Hasta ahora la tengo en la cabeza. En la mosca, en la mente, mejor dicho. Y siempre me he preguntado, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y no es que me pregunte solamente de mi especialidad, yo me pregunto de todo. Y ahora creo que la pregunta fue qué pasó con las dificultades, no sé cuánto. En mi época, del 74 al 80 que nosotros estudiamos, no se nos enseñaba investigación propiamente como ahora. Y también no se promovía que avancemos en los planes de estudio, parte de la tesis o el proyecto o algún curso que nos induzca a ingresar en las formalidades de la ciencia. Entonces, mi tesis, por ejemplo, de investigación tuvo que ver con el estudio mnemónico. El estudio mnemónico se refiere al estudio de la memoria en pacientes con lesión cerebral en el lado izquierdo del cerebro y en el lado derecho del cerebro. O sea, en el hemisferio izquierdo, hemisferio derecho y en sus lóbulos. Y yo me he pasado 4 años, 2 años específicamente, 2 años para la finalización de la tesis, trabajando solo con 14 casos. O sea, 14, así específicamente los neurocirujanos del Hospital Regalete, que ahí me pasé 1 año, y otro en lo que ahora se llama el Instituto Nacional de Enfermedades Neurológicas, en su momento Santo Toribio Mogrovejo. Me pasé 1 año, 2 años recolectando esos casos y solo pude recolectar 18 casos y yo creía que así era la investigación. ¿Eso yo lo veía como problema? No, yo no lo veía como problema. Yo pensé que así era la investigación. Yo sé que es diferente ahora, pero vamos a que yo no lo veía como problema. Me parecía extraordinario. Toda vez que un neurocirujano me decía flaco, era flaco en esas épocas, flaco, acá hay un casito y está bestial. Evalúa cuál. Es en la parte del lado izquierdo del lóbulo temporal. ¡Ah, qué bacán! Yo ya tenía la teoría de cómo funcionaba. Era la teoría de un soviético que había hecho la teoría del funcionamiento cerebral a partir de las lesiones cerebrales de bala de la Segunda Guerra Mundial.
Entonces ya, ahí la función que se afecta es tal. Y yo voy a tratar de encontrarla, pero a su vez le voy a aplicar una prueba de memoria, porque ese era el objeto de investigación de mi tesis. Entonces, nunca nada de la investigación me pareció difícil, ¿eh? No tengo ese concepto de que la investigación es difícil. La investigación es, como debe ser, ¿no? Y cada vez más exacta, más ética, eso sí, tenemos que las universidades sí promover. Yo soy parte de un comité ético de la universidad que trata de promover esos aspectos, ¿no? El no dañar a las personas, cuidar que no se dañe a las personas. Entonces, casi nunca he tenido dificultades, ¿ah? Y tenía otra característica, que yo podía hacer proyectos de la noche al día siguiente. Entonces me decían, pero qué rápido que eres para hacer un proyecto, o sea, te doy la idea y tú lo haces. Y estoy hablando de hace casi 35 años. Y yo sigo fresco como aquellas épocas. O de repente soy inconsciente de lo que ya me ocurre. Bueno, Muy bueno, profesor. Creo que muchos de nuestros oyentes se sentirán identificados con ese ápice de curiosidad que usted ha demostrado a lo largo de su experiencia profesional y de su vida en general, ¿no? Y bueno, profesor, en base a esto, ¿qué recomendaciones podría dar a estudiantes universitarios, a adolescentes, incluso a infantes, ¿no? O a personas que nos estén escuchando, que no pertenezcan a ninguno de estos grupos, pero que estén muy interesados en todo esto, sobre estas situaciones que hemos conversado el día de hoy, de la personalidad, de la violencia de género, el optimismo, la curiosidad o la pasión por la ciencia, ¿no? ¿Qué palabras usted podría dar? a ver, a los niños hay que darle lo que se les debe dar como un derecho humano. A los jóvenes, a los jóvenes hay que darles la pasión y la moral. Yo creo que te comentaba de un estudio que estoy haciendo sobre pasión por la ciencia. Y eso tiene que ver con las aventuras en las que puede ingresar una persona cuando trata de investigar algo. Tiene que estar apasionado. Así como hay cosas que nos hacen perder el sueño, todo lo que se refiere a la ciencia deberá hacernos perder el sueño, y ahí hay que autorregularnos. Entonces, yo quiero en algún momento dar esos resultados. Podrían salir el próximo año, y los quiero entregar para detectar talentos, ¿no? Yo incluso te hablé, Ángel, para que te incorpores en ese equipo. Ahora que vamos a tener el centro en la Universidad de Ciudad Vallejo, podría ser muy importante de desarrollar instrumentos para detectar el talento. Y se convierta en una política de Estado. Cuando digo esto, me refiero a que los resultados sirvan para que el Estado promueva la detección de talentos. Otra cosa es formarlos. Y ahí viene lo que nosotros también estamos haciendo. Los semilleros universitarios y los semilleros escolares. La Universidad de Ciudad Vallejo tiene un programa nacional de semilleros escolares, porque estamos interesados en promover ese talento. Promover para que por lo menos se sepa, señores, este es un talento. De repente alguien quiere apoyarlo. O veamos una manera cómo se vaya al extranjero y se forme y de ahí venga. Pero lo primero que se requiere es, eso de pasión podría también catalogarse como amor a la ciencia. Que estamos enamorados de la ciencia, entonces vivimos para la ciencia. De diferentes maneras y hasta donde, por supuesto, de nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿no? También hay una parte de crítica a esa teoría de la pasión por la ciencia. Por eso, una de sus dimensiones es aquella que promueve la salud, ¿ya? Y otra que promueve más bien el desorden.
sea, cuando tenemos que dormir ya, tenemos que irnos a dormir. Y a pesar de la ciencia, y a pesar que nos despierte y nos mantenga 2, 3 días, no utilicen ninguna droga para estar despiertos. Vayan a dormir. Eso significa autorregularse, autodisciplina. Muchísimas gracias, profesor. Adelante, Luis. Doctor, ya para culminar la noche de hoy, bueno, ya hemos tratado diversidad de temas acá, pero sin embargo, bueno, considerando las limitaciones que hemos tenido de tiempo y que pues ya estamos sobre la hora, pero me gustaría preguntarle si le gustaría dejar un último mensaje para quienes nos están escuchando. El mensaje para todos, teniendo en cuenta que somos tan diversos, es que queramos o amemos las cosas que hacemos. Queramos y amemos las cosas que hacemos. Y queramos y amemos a las personas que queremos. Cuidemos a ellas. Si son menores, cuidemos a los niños. Y en general, cuidemos a nuestro país. Nuestro país es el único lugar donde podemos ser peruanos. En otra parte, no podremos ser peruanos. Aquí sí, nadie nos lo va a impedir. Amemos a nuestro país. Bueno, muchas gracias. Les recordamos a todos nuestros oyentes que la noche de hoy estuvimos en la grata compañía del doctor Francisco Saldarriaga, doctor en psicología, director del Departamento de Investigación de la Universidad César Vallejo, Campus Lima Este, en Perú. Muchas gracias, profesor José Francisco Vallejo Saldarriaga. Un gustazo conversar con usted. Muchas gracias, doctor, por estar acá, compartir un tiempo con nosotros y también hablar de muchas experiencias en investigación de temas a nivel social y también a nivel personal. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, doctor. Suscribo a Ángel y a Patrick. De verdad fue una conversación, una entrevista, un programa súper agradable. El primero de nuestra segunda temporada. Un honor haberlo tenido usted la noche de hoy, doctor, acá. Y a todos los que nos están escuchando, nos vemos muy pronto porque esto apenas comienza. Les recordamos dudas, sugerencias, preguntas acá en nuestra sección de comentarios. Y bueno, Ángel, Patrick y doctor, ¿algunas últimas palabras ya para despedirnos entonces todos? Y tengan buena noche. Eso es lo más importante. Tener una buena noche y descanso. Y un buen sueño. Sí. Buen sueño. Ininterrumpido. Totalmente. Buenas noches con todos. Cuídense mucho. En el próximo episodio de La Ciencia de la Mente, tu analgésico para la vida moderna. Estuvimos presentando para ustedes Ángel García, Chao, chao, gente linda. Patrick Mesa, Cuídense mucho. Hasta la siguiente ocasión. el doctor Francisco Saldarriaga, Un analgésico para el sueño. y quien les habla, Luis Viloria. Muchas gracias a todos por estar con nosotros la noche de hoy. Nos vemos muy pronto. Hasta pronto.